¿cuál sería la metodología a seguir o los pasos a seguir y un ejemplo más o menos entendible de una planeación para entornos híbridos de aprendizaje desde el enfoque de la socioformación, por supuesto? Muy bien. En general, nosotros planteamos que una planeación didáctica socioformativa debe tener un título interesante y llamativo que esté relacionado con el reto. El título se puede plantear en forma de pregunta, como metáfora, como adivinanza, como una afirmación, como una exclamación. Incluso hasta puede tener errores de ortografía para estimular la participación. Luego está el aprendizaje esperado o los aprendizajes esperados. En lo posible, nosotros recomendamos que existan varios aprendizajes esperados y que esos aprendizajes esperados se integren en uno solo para que sea fácilmente comprensible por el estudiante. Entonces, no ir al aula y decirle a los chicos, vea, vamos a enfocarnos en lograr 3 o 4 aprendizajes esperados, porque los estudiantes no los van a entender. Cuando les decimos 3 o 4 aprendizajes esperados o más, y luego en la mitad de la planeación les preguntamos qué aprendizajes estamos abordando, muy pocos alumnos recuerdan. Entonces, estamos perdiendo la tarea, estamos perdiendo el tiempo, haciendo una gran cantidad de cosas que no tienen ninguna utilidad. Hoy día en la pedagogía, yo creo que por ahí un 40% de lo que hacemos es simplemente para perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Entonces, nosotros recomendamos trabajar con varios aprendizajes esperados, pero unirlos en uno solo y expresarlo de manera sencilla. A continuación, plantear un reto del contexto, es decir, la resolución de un problema del mundo de la vida, un problema que ayude al desarrollo personal, social, ambiental, comunitario, político, industrial o histórico. Y a continuación vienen las actividades, ya de una vez. Y entonces esas actividades las dividimos en 2. Actividades para el hogar y actividades para la escuela, no actividades para el aula. Hablar del aula es de los modelos pedagógicos tradicionales. En la socioformación hablamos de la escuela. ¿Por qué? Porque el aprendizaje debe ser en toda la escuela, no en el aula. Y es más, en la escuela y comunidad, si fuésemos un poco más exactos. Entonces, dividimos las actividades en 2. ¿Y qué actividades hacemos? Pues en la socioformación tenemos 8 actividades básicas que trabajamos en diferente orden. Las actividades son sensibilización, acuerdo del plan de trabajo y análisis de saberes previos. Eso sería la apertura. Y ahí podemos estar 1 o 2 o 3 sesiones o más. Luego viene el desarrollo. Y en el desarrollo abordamos también 3 actividades. La gestión del conocimiento con base en la lectura. Entonces nosotros promovemos siempre la lectura como un eje transversal a todo el trabajo. La lectura en internet, la lectura a partir de videos, etc. La lectura comprensiva. Esa sería la primera actividad del desarrollo, la gestión del conocimiento con base en la lectura. Luego está el análisis de un ejemplo. Y por último tenemos la aplicación, donde se busca ya construir el producto central de la planeación. Y al final tenemos el cierre, dado por 2 actividades. La mejora continua del producto y la socialización del producto. Muy bien, entonces ahí tenemos los 3 momentos que tradicionalmente se han abordado, pero con una metodología específica de lo que hay que hacer en cada momento. Y eso lo propuso la socioformación, darle sentido a cada momento. Entonces, estamos en la sensibilización, que es la primera actividad.
En la sensibilización buscamos que el estudiante se motive a abordar el reto del contexto. Entonces le asignamos una actividad para el hogar para que se sensibilice, como por ejemplo un video o una historia sobre el problema. Y esto lo hacen en el hogar. Y luego en la escuela, lo que podemos hacer es que los estudiantes compartan lo que observaron en el video o lo que encontraron en la historia y que hagan una pequeña reflexión de lo que les deja para su vida. Bien. Luego en el acuerdo del plan de trabajo, igualmente, les pedimos que revisen el plan de trabajo de la planeación en sus casas. El plan de trabajo es la planeación didáctica, pero les damos una síntesis. No les damos toda la planeación, una síntesis. Y les pedimos que la revisen en la casa. Y en la escuela ya buscamos que ellos planteen sugerencias y llegamos a acuerdos. Y también revisamos el instrumento de evaluación, que en la socioformación se plantea desde el inicio, para que los estudiantes, con base en ese instrumento, se vayan autoevaluando y coevaluando y de esta manera mejoren y logren productos significativos en el entorno. Después tenemos el análisis de saberes previos. Entonces, el análisis de saberes previos no lo hace el docente en el aula, como en la metodología tradicional, que llega el docente y les pregunta a los alumnos: a ver, ¿ustedes qué saben de este tema? ¿O ustedes abordaron este tema en años anteriores? No. Nosotros en la socioformación lo que hacemos es proponerles a los alumnos un caso para que ellos lo analicen en su hogar. Y luego van a la escuela y en la escuela ya lo analizamos en pinas o en equipos. Y llegamos a una mayor profundidad y de esta manera el profesor se da cuenta de cuáles son realmente los saberes previos que tienen los alumnos, tanto a partir del trabajo individual en el hogar, como del trabajo colaborativo en la escuela. Entonces esa sería la apertura. Entonces miren que se van articulando siempre los dos momentos en cada una de las 8 actividades. Y eso también hacemos en el desarrollo y en el cierre. Entonces, tú me pedías un ejemplo. Tenemos el problema todavía de la pandemia, pero hay un problema que es todavía más relevante que la pandemia, y es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental que de manera paulatina está poniendo en riesgo la biodiversidad y la vida humana en la Tierra. Y que de pronto no tienen la publicidad que tiene el COVID, pero es el problema más serio que está afrontando el planeta Tierra. Entonces, el reto puede ser el siguiente: realizar una plantación de árboles en la escuela o cerca de la escuela, y cuidar ese árbol durante el ciclo escolar. Porque muchas veces sembramos un árbol, pero lo descuidamos. Entonces, el reto es sembrar un árbol con todas las técnicas establecidas para que el árbol crezca bien y cuidarlo al menos un año en un ciclo escolar. Ese es el reto. Aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado podría ser elaborar un informe escrito. Ese podría ser el aprendizaje esperado, que integra varios aprendizajes esperados de español y de otras áreas, como por ejemplo formación cívica y ética, y hasta matemáticas. Entonces, miren, podemos integrar un solo aprendizaje esperado. Elabora un informe escrito, considerando reglas de ortografía y gramática y buscando que ese informe sea comprensible para los demás. Y esto lo podríamos hacer perfectamente en el grado 6º de primaria. Entonces ahí tenemos el aprendizaje esperado.
Miran ustedes, pero profesor Tobón, ¿usted por qué no está retomando un aprendizaje esperado de los planes y programas de estudio? Porque los aprendizajes esperados ya están muy bien establecidos allí. Lo que tenemos que hacer los profesores es que esos aprendizajes sean apropiados. Porque si utilizamos a todo el lenguaje esos aprendizajes esperados, muchos de esos aprendizajes esperados son abstractos, que ni hay acuerdo entre los mismos maestros. Entonces nosotros proponemos que el maestro reformule los aprendizajes esperados para que sean comprensibles por los estudiantes, porque esa también es su tarea. El maestro tiene la responsabilidad de adecuar los planes y programas de estudio a sus estudiantes para que sean comprensibles y tengan apropiación. Bien. Entonces ahí estaría el aprendizaje esperado. Vuelvo y lo planteo. Grado sexto, asignatura de base español, aprendizaje esperado, redacción de un informe escrito aplicando normas básicas de gramática y ortografía y buscando que ese informe sea comprensible para los demás. Reto del contexto: sembrar un árbol en la escuela o en el entorno que estaba cerca de la escuela, y buscar que ese árbol perdure durante el ciclo escolar y bueno, después del ciclo escolar. Ahí lo tenemos. Producto integrador, informe escrito. Y luego entonces tenemos las 8 actividades, que al tener estas 8 actividades se nos facilita enormemente la tarea de planeación. Nosotros hemos hecho estudios en los cuales le damos un formato en blanco a un maestro y le decimos, haga una planeación. Y luego le damos un formato colocando ya las 8 actividades, como por ejemplo, las tengo aquí. Aquí. Miren, estas son las 8 actividades y así le damos el formato al profesor. Una síntesis del aprendizaje, de los aprendizajes esperados, el reto, el contexto y las actividades. Sensibilización, acuerdo del plan de trabajo, saberes previos, aplicación colaborativa, mejora continua, socialización. ¿Y qué pasa? Esto reduce el tiempo de planeación. ¿Así? Reduce el tiempo de planeación. Que si le damos simplemente un formato. Ahora bien, el profesor en su autonomía puede cambiar el orden de estas actividades, puede unir 2 o 3 en una sola, puede agregar otras, pero esto ya es una base. Entonces, vamos a la socialización, que aquí tengo. Esto es una... Vamos a la sensibilización. Y entonces, aquí lo que hago es plantear una actividad para el hogar respecto a al reto del contexto. Y en la escuela, una actividad para la escuela respecto a que al reto del contexto, considerando el aprendizaje esperado. Entonces, yo siempre tengo que articular lo que está aquí con esto y esto. Pero ¿qué pasa en las planeaciones tradicionales? Que antes de las actividades hay muchos elementos que complican la labor. Y es por eso que muchas veces no hay articulación entre las actividades de los aprendizajes esperados y el título. Bien, entonces, habíamos dicho pues, que el aprendizaje esperado es elabora un informe escrito, ¿cierto? El reto del contexto es planta un árbol y lo cuida durante al menos un ciclo escolar. Perdón. Bien, esa es la esencia. Ya con esto podríamos plantear el título. ¿Alguna sugerencia de título, profesor? Pudiera ser por ahí
No sé, gota a gota, el oxígeno se agota. Ajá. Puede ser. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Gota a gota el oxígeno se agota. Ajá, excelente. Términos así, hasta artístico, es excelente el título. Así es que debemos de colocar los títulos. Excelente. Porque tiene que ver con el árbol, porque tiene que ver con el color, etc. Muy bueno el título. Entonces ya quedó. Para poder hacer el título mínimamente tenemos que tener el aprendizaje esperado y el resto del contexto. Pero el título, vuelvo y lo digo, puede ser en forma de metáfora, en forma de, como adivinanza, como pregunta, e incluso hasta tener errores de ortografía, etc. Bien. Entonces, sensibilización es lograr que los estudiantes se comprometan con abordar el reto. Entonces, en el hogar, entonces me voy aquí, en el hogar, una actividad de sensibilización para el hogar relacionada con el reto y con el aprendizaje esperado. Entonces, podría ser leer una noticia sobre las consecuencias negativas de la contaminación ambiental, de la falta de árboles, porque hay una enorme falta de árboles en el mundo, hay un déficit, y con todos estos incendios el déficit ha aumentado. Bueno, miren, no tenemos que volver a escribir en el hogar, no, así, sencillo. No tenemos que estar colocando aquí otras columnas, que recursos, que mediación del docente, que lo que hace el docente, que eso complica las planeaciones, porque ya sabemos que siempre el docente tiene que estar pendiente de todo. O sea, el trabajo del docente no lo tenemos que estar colocando en una planeación didáctica. En cambio, en las planeaciones tradicionales siempre tenemos que estar colocando qué debe hacer el docente. ¿Usted ha visto, profesor? Sí. ¿Ah? El profesor, entonces colocaríamos por aquí otra columna. El profesor le envía a los estudiantes una noticia. Pues es que sabemos que si aquí dice leer una noticia, el profesor de alguna manera tiene que hacerle llegar la noticia, o por correo, o en una guía impresa. Bueno. Y en la escuela, entonces, compartir una reflexión en torno a la noticia leída en el hogar. Así sencillito. Colocamos las actividades sencillitas. Aquí no nos enfocamos en que las actividades tengan toda una serie de partes y elementos y que si no tienen esas partes ya no sería una actividad. No, en la socioformación, desde que se comprende es suficiente. Podríamos agregar de manera individual o en pinas o en equipos de 3 o 4 o 5, eso sí, podría ser. Primero, de manera individual y después en equipos de 3. Así que ahí nos queda. Si es necesario, en la misma actividad podemos colocar la manera como el docente va a hacerle llegar la actividad al estudiante. Por ejemplo, aquí, si eso es importante, entonces podríamos decir, el docente enviará la noticia a través de una guía impresa, suponiendo que no hay tecnología. Excelente. Bueno, y así seguimos. Sencillo, una actividad en el hogar, otra en la escuela, buscando que haya articulación en las actividades. Y aquí, buscando que haya articulación con lo que se dijo acá. Eso es. Y así, pues, continuaríamos con los otros procesos, con las demás actividades. De tal manera que se cumplan estas 8 actividades que habíamos dicho ya antes. Perfecto, maestro.
pues audiencia, ahí queda el reto de completar estos 7, 8 pasos que tienen que ver con esta planeación, que evidentemente quienes hemos trabajado con la socioformación, estamos hablando de las secuencias didácticas socioformativas y los 7 ejes mínimos que debemos tener nosotros como mediadores en esta docencia socioformativa. Me emociona grandemente el que se esté hablando de estos temas, porque uno de los retos principalmente, doctor Tobón, es que veo yo la socioformación como algo pertinente desde hace ya muchos años. Reformas vienen, reformas van, y lo que solicita la normativa vigente, el currículo vigente, la didáctica contemporánea, todo viene a recaer a todos los elementos que la socioformación siempre está investigando, tiene sus artículos ahí de estrategias didácticas, de mediaciones didácticas, de evaluación, de coaching socioformativo, en fin, aborda todos los ejes, inclusión, que ahorita pues aparentemente está de moda, pero es algo que era necesario desde siempre, el hacer clases incluyentes.